entonces podemos entender y creer que nuestro Dios es un Dios que hace obras sobrenaturales. Y a veces nosotros estamos en ciertas circunstancias difíciles y el exponernos a la palabra y el conocer más a Dios nos hace entender que Él es un Dios sobrenatural, que Él no es una persona, hermanos míos, que habita únicamente en el ámbito natural como nosotros los seres humanos, sino que Él tiene acceso a hacer cosas sobrenaturales. Y yo sé que la palabra sobrenatural generalmente suena como una palabra toda mística, ¿verdad? Pero lo que significa es una sobrenatural, significa algo más allá de lo que por naturaleza alguien puede hacer o por naturaleza es. Algo más allá, algo fuera de lo normal, algo fuera de lo natural, algo fuera de lo que una persona común puede hacer. Y Dios, hermanos, Él es todopoderoso, como ya lo sabemos. Él es el creador de todo. En estos días, una de mis hijas vino y me preguntó y me dijo, mami, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o los malos espíritus? Me dijo. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a meditar en esto, porque a mí me gusta, a nosotros nos gusta que ellas mediten, porque así meditando es que uno entiende las cosas. Y entonces le dije, los malos espíritus y todos los seres humanos y todo lo que hay fue creado por alguien, por Dios. Y yo le dije, pero Dios no fue creado por nadie. A Él nadie lo creó. Él siempre ha sido. Nadie pudo poner algo en Él porque Él ya lo tenía todo. Los malos espíritus y todo lo que hay fue creado por Él. Entonces, ¿quién crees tú que es más poderoso? Y ahí mismo la niña respondió, pues Dios, porque nadie lo creó a Él. Y entonces yo le dije, exactamente. Y a veces, hermanos, conocemos a Dios como un Dios que está en un papel, en unas historias históricas, ¿verdad? Que encontramos en un libro antiguo que se llama la Biblia, o que unos pastores o unos predicadores hablan de ese Dios, pero realmente a veces no logramos entender que Él es una persona espiritual que puede hacerlo todo posible, que es un Dios que obra en la vida de aquellos que se acercan a Él creyendo que Él lo puede hacer. Por eso esa canción que estábamos cantando ahorita a mí me gusta mucho porque habla de todo lo que Dios hace. Dios restaura vidas, Dios restaura familias, Dios levanta muertos, Dios sana enfermos. Al que no tiene fuerzas, Dios le da fuerzas. Al que no tiene posibilidad de nada, dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios lo recoge y lo sienta con los reyes, con los príncipes. Al que no tiene nombre, Dios le da, le pone un nombre. Dios pone su gloria, su poder sobre personas que somos vasos de barro, que no tenemos ningún valor. Él hace cosas, hermanos, impresionantes. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué muchas veces no vemos que ese Dios todopoderoso obra de maneras sobrenaturales en nuestras vidas, obra de manera sobrenatural en una situación específica que nosotros tenemos? Y vamos a ir a la Biblia para aprender de este principio tan importante, cómo nosotros podemos ver a Dios obrar de manera sobrenatural en nuestras circunstancias, en nuestra vida. Y está en Segunda de Reyes 4:1 y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.
Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Miren, hermanos, esta historia es una historia que yo la he leído muchísimas veces. Y si me pusiera a explicarles todo lo que Dios me ha hablado de esta historia, de verdad que no acabamos hoy, porque hay muchísima enseñanza sobre esta única historia. Pero yo solo quiero hablarles de algo, un principio que hay aquí. Mire lo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer era una viuda y ella estaba en un problema muy serio. Su esposo, que había muerto, había dejado una deuda, y los acreedores, o sea, aquellos a los que el esposo le debía, querían llevarse a sus hijos como esclavos en pago de la deuda, porque la mujer ni sus hijos tenían cómo pagar. Usted imagínese esa circunstancia, esa situación que estaba viviendo esa viuda, tan terrible, tan desgarradora. Uno que tiene hijos, hermanos, de pensar que se los van a llevar de esclavos, eso es algo terrible. Pero sabe, a veces vemos estas historias y no nos damos cuenta que muchas veces en lo espiritual, circunstancias así está viviendo la gente. Muchas veces hay deudas del pasado, hermanos, que nosotros cargamos o que nuestros antepasados hicieron, que hay legalidad muchas veces de espíritus malos que vienen a reclamar la vida de nuestros hijos, o que vienen a reclamar la vida aún de nosotros o de nuestros seres queridos. Eso es a lo que se le llaman maldiciones generacionales. Hay cosas que el Señor ha dicho en la Escritura que no hagamos porque acarrean una maldición muchas veces sobre nuestra vida. Y en este caso, lo que estaba pasando era que este hombre había adquirido una deuda, o sea que la persona a la que le debía tenía la legalidad de ir y llevarse sus hijos si no se le pagaba. Y así muchas veces hay personas que tienen sus hijos en las drogas, o que tienen sus hijos en rebeldía, o ellos mismos están pasando por una circunstancia donde cosas que se debieron en el pasado a veces están viniendo a tocar en la puerta de los hijos. ¿Cuántas personas no escucho de gente que sufre de depresión, que sufre de ataques de ansiedad, que sus hijos han perdido ya la razón, los han llevado a psiquiatras, a psicólogos, nadie sabe qué es lo que tienen? Otros andan en las drogas, otros andan en una vida sin Dios, en una vida perdida, y muchas veces las mujeres no saben qué hacer, o los hombres. Esta es una situación difícil y delicada la que estaba viviendo esta mujer. Era una situación difícil. Hermanos, ¿y cuántos nosotros no nos enfrentamos a situaciones difíciles? A veces estamos pasando por enfermedades, otras veces estamos pasando por necesidades financieras que no pueden ser suplidas, o problemas de que vamos a perder a nuestras posesiones. Bueno, lo que sea que estemos viviendo, todos pasamos por circunstancias donde necesitamos algo más allá de lo que nuestros recursos pueden hacer. En el caso de lo espiritual que estaba hablando, cuando una maldición generacional, o cuando un mal espíritu, por ejemplo, como cuando estaba predicando el pastor el domingo anterior sobre aquella mujer que tenía su hija endemoniada, ¿quién puede ayudar a una mujer que tiene su hijo endemoniado, que tiene su hijo rebelde, que no quiere hacer caso, o que su esposo, su esposa están perdidos, o tantas circunstancias, verdad, que nos pasan? Hay cosas, hermanos, que nadie puede ayudarnos, que solo Dios puede meter su mano para hacer algo. Y mire lo que estaba haciendo esta mujer. Esta mujer hizo lo que tenía que hacer, fue a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ella obviamente no tenía la capacidad para hablar con Dios directamente, pero ella sabía dónde poder ir a buscar a Dios. Entonces ella va con el profeta y le dice al profeta la circunstancia que ella está viviendo, para pedirle que le ayude, que el Señor haga algo por la situación en la que ella está. Y entonces ahí es donde entramos, en el momento donde Eliseo
va y le dice que vaya con sus vecinos, ¿verdad? Y que le pida vasijas prestadas. Le dice que no pida poquitas, que pida muchas. Y entonces ahí es donde se da ese gran milagro, donde el aceite no escasea, sino que ella logra llenar todas las vasijas y de no tener un peso, de estar totalmente desamparada, de estar totalmente sin ningún recurso para solucionar su problema, de un momento a otro el Señor le da un negocio de aceite, ¿verdad? Termina con una compañía de aceite la mujer, porque ahora Eliseo le dice que vaya y venda el aceite y entonces que pague la deuda y aún que vivan de eso. O sea que la mujer terminó con un negocio de aceite. Pero entonces, como les decía al principio, a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué yo no puedo ver que Dios hace cosas sobrenaturales? ¿Por qué yo no puedo ver muchas veces que Dios haga milagros, que Dios haga cosas? Y sabe, y aquí es donde quiero entrar en esta historia con este principio que el Señor nos enseña en esta historia, que ella va con el profeta y el profeta, ¿qué dice? Le da una instrucción. El profeta le dice varias cosas. Primero, que vaya con sus vecinos y pida las vasijas prestadas. Luego le dice que pida muchas vasijas, no que pida no pida poquitas, sino muchas. Luego le dice que se encierre ella en la casa con sus hijos y que empiece a echar el aceite en cada una de las vasijas. Pero lo interesante aquí es que le pregunta primero a la mujer qué es lo que ella tiene en la casa, ¿verdad? Y eso es lo bonito de Dios, de que no importa qué tan poquito es lo que nosotros tenemos o lo que ponemos en las manos de Dios, Él tiene el poder para hacer algo poderoso con eso nada o con eso poco que parece que no tiene ningún valor. Y entonces ella hace como el Señor le dice por medio del profeta. Efectivamente va, consigue las vasijas, se encierra con sus hijos y apenas ella tiene las vasijas y en fe, ella empieza a derramar el aceite se empieza a multiplicar. Entonces, ¿cuál es el principio que podemos ver aquí? De que Dios, hermanos, y de esto se va a tratar toda mi predicación, de que Dios actúa en respuesta a lo que nosotros hacemos cuando seguimos la instrucción de Él. Dios actúa en respuesta. ¿Qué quiero decirle yo a usted aquí? De que puede ser que una persona tenga un llamado, puede ser que esa persona le llamen al frente y le diga, el Señor te ha llamado a predicar, el Señor te ha llamado a ser pastor, el Señor te ha llamado a cantar, el Señor te ha llamado a danzar, bueno, tantas cosas que el Señor nos llama, o el Señor te tiene con un propósito, pero si esa persona no se mueve en pos de eso que ha creído, en pos de esa palabra, no hay una respuesta de la persona, esa palabra no se va a cumplir, porque Dios obra en respuesta a lo que nosotros hacemos. Y aquí le voy a dar un ejemplo. Cuando los israelitas salen de Egipto, ¿sabe? Cuando estaba pensando en los ejemplos, hubieron tantísimos ejemplos, hermanos, que tuve que cortarle a poquitos porque dije, de aquí no acabamos. Me di cuenta que este es el modus operandi de Dios, si se puede decir así. Dios a todo el mundo le decía que hiciera algo y él empezaba a obrar a medida que la persona tenía una respuesta de fe, ¿sí? Entonces mire lo que pasa cuando Moisés sale de Egipto. Ustedes se acuerdan que los egipcios venían persiguiéndolos y todos entraron en terror cuando voltearon atrás y veían que los carros del faraón venían. Y dice la Biblia que Moisés se tira desesperado a pedirle a Dios y Dios le dice, ¿qué haces ahí orando? Levántate y extiende tu vara. Y cuando Moisés extiende la vara, ¿qué pasa? Se abre el mar en dos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Moisés actuó en respuesta a creer a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Extiende tu vara. Y apenas él extiende su vara, el mar
se abren dos. Y es lo mismo que pasó con esta mujer. Esta mujer creyó en la palabra que Dios le dio por medio del profeta. Cuando tú empieces a derramar ese aceite sobre todas esas vasijas, ese aceite se va a multiplicar y se te va a solucionar tu circunstancia. La mujer no se puso a calcular qué era lo que Dios iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cómo era posible que de una sola tinaja de aceite se pudiera multiplicar en muchas. Ella no supo cómo era que Dios lo iba a hacer, pero ella creyó. Y cuando ella creyó, ella empezó a caminar sobre esa palabra. Igual que aquella viuda que Elías le dice, ¿qué es lo único que te queda? Y ella dijo, un poquito de harina. Ustedes se acuerdan, iba a hacer una torta y nos íbamos a echar a morir yo y mi hijo. Y entonces, ¿qué le dice Elías? Haz la torta, pero dámela a mí, porque la harina no va a escasear. ¿Se acuerdan? Y ni el aceite se va a acabar. Y entonces, ¿qué hace la viuda? En fe responde a lo que el Señor le está diciendo que haga. Y cuando ella responde, entonces Dios derrama el poder sobrenatural. Esta viuda de Eliseo no iba a ver el poder sobrenatural de Dios llenando cada una de esas vasijas si ella no se movía en esa palabra. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos, cuando nosotros venimos y empezamos los caminos de Dios. Y pienso que muchas veces no nos explican eso. Por eso es que mucha gente está frustrada en las cosas de Dios, porque vienen a los servicios una y otra vez, se hablan de las promesas, se hablan de las cosas que Dios puede hacer, se hablan de que Dios te puede levantar, de que Dios te puede dar la unción, de que Dios te puede sanar, de que Dios puede restaurarte a ti, restaurar tu casa, pero las personas muchas veces, no sé por qué tienen esa idea de que tienen que quedarse esperando sin hacer nada hasta que Dios obre. Y por eso es que la gente dice, no, pues yo veo que Dios no hace nada, ¿verdad? Yo veo que Dios no está haciendo nada, porque sabe, Dios obra cuando nosotros respondemos a lo que Él nos está hablando que nosotros hagamos. Y mire, hay un ejemplo muy, muy bonito en la historia de Éxodo, ¿verdad? Que es un tipo de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y yo se lo quiero leer en Éxodo 12:21. Si usted puede, léalo. Este es un tipo de cómo la sangre de Jesús nos cubre, ¿verdad? Entonces dice, luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo, no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Entonces, como les decía yo, esto es lo que celebraban los judíos como la Pascua, porque es un tipo de lo que Jesús hizo con su sangre poderosa en la vida de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? El cordero tenía que ser sacrificado al igual que Jesús fue sacrificado por nosotros, pero luego la sangre tenía que ser echada en una vasija, ¿verdad? Al igual que Jesús, esa sangre fue derramada por nosotros y se puede considerar que la sangre ya está en esa vasija, pero después ellos tenían que hacer algo, hermanos. ¿Qué tenían que hacer a ellos? Agarrar unas ramas de hisopo y tenían que salir de su casa y tenían que untarlas en los dinteles de la puerta. Les estaba
leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, pero ustedes tienen la 60, dice los dinteles, ¿verdad? Tenían que salir con la rama de hisopo y de la vasija empezar a untar su casa y no tenían que salir, tenían que quedarse esa noche dentro de la casa. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto, pero aquella casa que tuviera la sangre del cordero como una señal, ese ángel de la muerte no iba a entrar sobre esa casa y todos los que estaban dentro de la casa iban a estar a salvo. Entonces, mire, estamos diciendo que esto es un tipo. Muchos cristianos entonces dicen, no, pues es que Jesús ya murió por mí, Jesús ya derramó su sangre por mí. Y sabe, Jesús hizo muchas cosas en la cruz que usted tiene derecho, pero entonces eso queda en la vasija. Los cristianos no accionan sobre esto. La sangre queda en la vasija. Los cristianos nunca agarran el hisopo y nunca accionan sobre lo que el Señor les dice que hagan. Aquí había que accionar para que la sangre tuviera un poder protector sobre ellos. Aquí tenían que accionar ellos para que el ángel de la muerte no tocara su casa, para que Dios entonces los protegiera. Ellos tenían que hacer una acción. No sé si me están captando. No decían, bueno, pues vamos a matar al cordero, nos lo vamos a comer y ahí nos vamos a echar a dormir, que de todas maneras la sangre de Cristo tiene poder y me cubre, ¿verdad? Porque así dicen muchos cristianos y te tiran a los laureles y ahí, hermanos, viene el diablo y destruye sus casas, sus finanzas, sus vidas y la gente dice, ¿y por qué? Y andan con el dicho, la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo me cubra. ¿Sabe, hermanos? Si todo eso es una verdad, pero si usted no hace como Dios dice que se haga, eso no tiene un poder. Es como ellos dijeran, no, si la sangre del cordero ahí la tengo en la vasija, pero si usted no va, quiero que me comprenda esto, con el hisopo y usted hace lo que Dios le dijo que haga y acciona, esa sangre no va a tener un poder sobre usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el principio que les estoy diciendo aquí? Para que nosotros podamos ver la mano sobrenatural de Dios, nosotros tenemos que tener una respuesta en fe a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer en fe, entonces Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Ellos no podían detener al ángel de la muerte porque el ángel de la muerte era más poderoso que cualquiera de ellos. Ellos no tenían el poder para protegerse a sí mismos de este ser espiritual que iba a quitarle la vida a los primogénitos de Egipto. Ellos no tenían ese poder, pero el Dios al que ellos servían sí. Ellos lo que tenían que hacer era hacer su parte para que Dios hiciera la parte sobrenatural de protegerlos de ese ángel de la muerte. Y así mismo pasa con muchas cosas. Déjenme decirle, hermanos, y pónganme atención, muchas cosas que Jesucristo conquistó por nosotros en esa cruz del Calvario. Hay muchas cosas de las cuales nosotros debemos apropiarnos, como la liberación. La liberación es el pan de los hijos. Los cristianos no deberían estar atados por demonios, no deberían estar encadenados a vicios, a pecados ocultos, no deberían estar atormentados, oprimidos por seres espirituales de maldad, no deberían estar en nada de eso. Pero ¿sabe qué pasa? La sangre está en la vasija y es cuestión de nosotros empezar a caminar en fe, actuar para ver la mano poderosa del Señor que nos ayuda entonces, cuando hacemos lo que Dios nos dice, apropiarnos, hermanos, apropiarnos. Y le voy a decir un ejemplo. Hay un pasaje en Juan donde él dice, escribe por el Espíritu, el que dice, el que confiesa su pecado, dice, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús ya derramó esa sangre por todos para limpiarnos de todo pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Confesar,
Confesar. Es para que me entiendan lo que les estoy hablando de accionar. Nosotros necesitamos confesar, ¿verdad? Igual que Cristo. Y en estos días mi hija también me pregunta eso. Bueno, pues si Cristo ya murió en la cruz, ¿verdad? Por todos, entonces ya todos somos salvos. Y le dije, no, no. Solo el que se arrepiente y quiere hacer una vida diferente, una vida correcta con Dios y aceptar ese regalo y aceptar que Jesús entre y sea el Señor de su vida y creerlo en fe, ese es el que es salvo. Entonces a veces, hermanos, nos confundimos y por eso no nos apropiamos de lo que ya está ahí para nosotros. La sangre está en la vasija. Con este ejemplo para que me entienda, la viuda tiene la vasija original llena de aceite, ahí está, pero es de ella ir por las otras vasijas, caminar en fe, cerrar la puerta, decirle a sus hijos que pongan las vasijas y ella con su mano empezar a derramar el aceite para que entonces el poder sobrenatural de lo que ella no puede hacer, Dios lo empiece a obrar. La mano de Dios se empiece a mover. La mano del Señor empieza a multiplicar ese aceite. Al igual que ese tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra, que necesitaban alimentar a más de 4,000 personas, le dice a sus discípulos, aliméntelos. Ellos decían, ¿cómo lo van a hacer? Tráiganme lo que tienen. Tenemos 5 peces, 3 panes, ¿verdad? Pero ¿qué es esto para tanta gente? Pues tráiganlo para acá. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Ir a buscar al niño, poner en las manos del maestro lo que tenían y entonces el maestro lo multiplicó. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos también? Empezar a repartir en las mesas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que muchas veces se nos ha vendido un cristianismo de que todo es fácil y que usted nada más tiene que sentarse a esperar a que Dios haga todo por usted. Que usted no se tiene que esforzar, que usted no tiene que buscar, que usted tiene que estar ahí nada más esperando al que el milagro le llegue. Que usted esté así como aquel hombre que estaba tirado por años y años en esa estanque de Betesda, que Jesús pasa y le dice, ¿quiere ser sanado o no quiere ser sanado? Y él dice, no, es que nadie me quiere aventar ¿cómo se llama? Al estanque, y siempre que voy alguien llega primero que yo. Ahí tirados en ese lugar por años y años, y así hay cristianos, hermanos, así hay cristianos, años y años y años y años en las sillas de las iglesias, con sus vidas atadas, con sus corazones heridos, con sus corazones con falta de perdón, con sus familiares en sus casas que están mal delante de Dios, sus hijos perdidos, su familia perdida, ellos mal. No salen de un problema para entrar a otro. La maldición está sobre sus casas y ahí están esperando, como ese hombre, tirados por años y años, esperando que alguien venga un día y los arrastre y los tire en el estanque. Hermanos, pero entonces cuando vemos esta obra de la manera que Dios actúa, nos damos cuenta que eso así no va a funcionar. Lo que va a pasar es que va a entrar frustración en la persona. Yo veo que Dios no hace nada, yo veo que yo voy a la iglesia y me animo porque escucho en el año nuevo, ¿verdad? Este es tu año. Este es el año donde el Señor te bendice y todos, amén, amén, lo creemos. Pero ¿sabe qué pasa? De que si nosotros no seguimos lo que Dios nos dice que hagamos, no, si nosotros no buscamos, hermanos, nosotros no vamos a poder ver que Dios haga lo sobrenatural. Vea, si usted no busca crecer, si usted no busca que el Señor use su vida, si usted no busca dar a otros, si usted no busca ejercer los dones que Dios ya puso sobre usted, si usted no busca servir a Dios, si usted no buscar su liberación, buscar su sanidad, buscar que el Señor obre en su vida, entonces, hermanos, no va a pasar nada. Usted nada más se va a quedar como aquella gente que tiene esa sangre ahí en esa vasija. Eso no tiene ningún poder. La sangre ya está ahí para todos. Es de aquel que vaya, busque el hisopo, salga con esa sangre fuera de su casa y empiece
Hermanos, hay gente que a veces nos dice, no, es que yo siento que mis niños son atormentados en la noche, yo siento que tienen pesadillas, siento que caminan en la noche, a veces estoy durmiendo y de repente llega la bruja, llega ¿cómo se dice? El mal espíritu, veo que hay niños corriendo, veo pesadillas, ¿y qué hiciste tú? No me quedé ahí. Hermanos, necesitamos despertar, necesitamos despertar. Usted tiene que empezar a sacar toda tiniebla de su vida o las tinieblas ya hicieron campamento ahí en su casa, en su vida. Usted tiene que empezar a levantarse y sacar todas esas tinieblas de su vida. Usted tiene que empezar a limpiar su vida. Usted tiene que empezar a ejercer sus dones para que sus dones empiecen a crecer, para que su unción empiece a crecer. Usted tiene que empezar a buscar del llamado que Dios le ha dado, empezar a caminar en esa palabra para que el Señor empiece una obra, porque si estamos esperando que las cosas se den así nomás, entonces por eso es, como les digo, que muchas personas no se apropian, hermanos, de lo que Jesús ya hizo por nosotros en esa cruz. Él ya conquistó nuestra sanidad, Él ya conquistó nuestra libertad. Nosotros fuimos redimidos por su sangre. Ya el diablo no tiene parte en nuestra vida, no debería estar en nuestra vida, pero nosotros tenemos, hermanos, que levantarnos y accionar. Y sabe, hay una historia que a mí me gustó mucho y que también recordé cuando estaba estudiando este tema, es sobre Rahab. No sé si ustedes se acuerdan sobre Rahab, ¿verdad? Y les quiero leer en Josué 2:17 y se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Después de que Rahab, hermanos, se esconde a los espías y los espías ya se van a ir, eso es lo que pasa en el versículo 17. Antes de partir, los hombres le dijeron a Rahab, los espías, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Mira, aquí en esta versión está más clarito, ¿verdad? Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone la mano encima, a los que estén dentro de esta casa nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Y luego, cuando Josué está haciendo ya los planes para entrar a Jericó y el Señor le está dando las instrucciones y están repartiendo las instrucciones antes de ir a conquistar Jericó, dice el Señor esas palabras por medio de Josué: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Mire tan fácil la situación. El Señor le prometía por medio de los espías: voy a entrar a destruir Jericó, pero como tú creíste en mí, yo voy a hacer una diferencia contigo. No te voy a tratar igual que el resto de la gente que vive en esta ciudad. Yo voy a salir a pelear por ti, dijo el Señor, te voy a proteger de una manera sobrenatural. Todo el mundo va a morir, menos a ti y a tu familia. Eso sí te digo, tienes que hacer lo siguiente, tienes que poner en tu casa una señal, ¿verdad? Un cordón rojo, es que es escarlata, y todos los familiares que estén dentro de la casa contigo, entonces estos son los que se van a salvar. Y le dicen los espías: si tú nos llegas a delatar, ya esto no se va a llevar a cabo. Si tú llegas a salirte de la casa o alguien se sale de la casa, entonces nosotros no somos responsables si alguien fuera de la casa se muere. Y entonces escuche, el Señor le dice a Josué y le dice a todos: he aquí, vayan y entren y mátenlos a todos, menos a Rahab, y a los que estén dentro de la casa con ella. Entonces, vea, quiero que traslademos eso a este tiempo, hermanos. El Señor hace una diferencia entre aquellos que tenemos fe en Él, entre aquellos que hemos tenido un pacto con Él por medio de Cristo Jesús. Él no nos trata igual. Por eso es que está la gran pregunta, ¿verdad?
de que si a los cristianos les puede pegar la brujería, ¿verdad? Esa es la gran pregunta, porque hay muchos hermanos que dicen, hermano, hermana, pastor, a mí me están haciendo brujería. A mí me dijeron que me tienen un altar puesto con mi foto. Me dijeron que tienen un muñequito que le están poniendo cosas, que le están poniendo agujitas y a mí me duele aquí, a mí me duele allá. Y entonces han salido unos pastores a decir, no, al cristiano no le puede pegar la brujería. Y otros han estado diciendo, ¿cómo que no? Claro que sí le puede pegar la brujería, ¿verdad? Es el debate. Pero digamos esta historia, por ejemplo, el Señor hace una diferencia, hermanos, con nosotros, pero el Señor nos dice, manténganse bajo la cobertura mía, no se pongan a ir a consultar brujos, no se pongan a ir a tirarse las cartas, no se pongan a participar con gente que trabaja con espíritus extraños, que no sabemos ni qué son, que hacen prácticas extrañas, esotéricas, que practican el yoga, gente que tiene vidas que adoctrinan o enseñan o reflejan prácticas que son antibíblicas, que consultan espíritus extraños, que consultan nombres de espíritus que ya no se sabe ni quiénes son, o unos piensan que son santos, otros piensan nadie sabe ni quiénes son, o que tienen una inclinación a las estrellas o a ciertas prácticas de la nueva era de hoy en día, o ciertos mantras o ciertas chakras o ciertas cosas que hagan, que agarre este cordón y amárreselo aquí, o agarre esta flor y ofrézcasela allá, etcétera. Entonces el Señor es lo que le dice a Rahab, si tú te sales de lo que yo te dije que hicieras, ya no es mi culpa si alguien se muere, si se sale. No sé si me están captando. Entonces, ¿puede un cristiano puede que le hagan brujería? Pues sí, si es un cristiano que anda en la calle y no anda en lo que Dios está diciendo, no hagan estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No sé, hagamos esta hipótesis imaginaria que Rahab se entrega a Cristo y toda su familia se entrega a Cristo y entonces todos, no, sí vamos a quedarnos aquí en la casa, pero entonces siempre están esos hermanitos que se les aconseja y quieren hacer lo que sea, ¿verdad? No, yo de todas maneras voy a ir aquí a la esquina porque me voy a fijar qué está pasando con la casa de mi vecina, porque de todas maneras la sangre de Cristo tiene poder y Él me va a cuidar, Él tiene misericordia de mí. ¿Qué pasa si sale? O sea, es que quiero que comprendamos, hermanos, que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y por eso es que no sale. Por eso es que a veces hay tragedias, por eso es que hay veces que pasan cosas feas, cosas de verdad que uno dice, Dios mío, vea, yo cuántas personas, y esto se lo digo, ¿para qué se lo digo? Para que usted medite. ¿Cuántas personas se han entregado a Cristo desde su niñez y ahora sus vidas, las vidas de sus hijos están tan destruidas, las vidas de ellos están mal? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no te vayas a casar en yugo desigual, y se casan con un hombre que ni siquiera es cristiano, y ahí empieza, hermanos, una tragedia tras otra. ¿Qué pasó? Se salieron de la casa. Es que Dios no los amó, es que la protección de Dios no les llegó, es que el Señor no tiene misericordia de ellos, es que la hermana no oró lo suficiente. No, lo que pasa es que no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar aquí, hermanos? Que una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer como cristianos es buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Si usted sabe que Dios lo llamó a algo, usted tiene que empezar a accionar en fe en ese llamado que Dios le hizo. Y hay un pasaje en Proverbios 3:6, y se lo voy a leer primero en la Reina Valera 60, que dice, reconócelo en todos tus caminos, o sea, a Dios, y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Es un pasaje muy conocido, pero se lo quiero leer en la nueva versión internacional para que usted lo entienda mejor. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, mire qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, aquí, ya que estemos practicando esto, de que tenemos que accionar. Aquí dice, busca su voluntad
en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántas personas no están, ay no, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, pero yo no sé? La pregunta del millón de todo cristiano es, yo quiero saber cuál es el llamado que yo tengo para mi vida. ¿Cuántos no se han preguntado eso? Y mucha gente se pregunta eso. Yo quiero saber si yo debo casarme o no debo casarme. Yo debo saber si yo quiero saber si debo tomar este trabajo o no debo tomarlo. Yo quiero saber si yo debo comprar esa casa o no. Yo quiero saber si debo mudarme a Las Vegas o no debo mudarme a Las Vegas, ¿verdad? Y sabe, quiero decirle aquí que primero que nada dice que debemos buscar su voluntad para que Él nos muestre qué camino tomar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Que Él nos muestre qué camino tomar sin buscar su voluntad. No sé si me están captando. Estamos esperando que Él nos dirija, que Él nos muestre sin nosotros buscar su voluntad. ¿Y qué es buscar, hermanos? O sea, activamente y continuamente estar procurando que Dios nos dirija. Y para eso, hermano, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que orar, usted tiene que congregarse, usted tiene que leer la escritura, usted tiene que activamente estar interesado en que Dios le hable, en que Dios le dirija, en que Dios esté en los asuntos de su vida. Y sabe, aquí quiero entrar a otro punto muy importante. A veces nosotros estamos siempre hablando y pidiéndole cosas a Dios, pero nunca estamos esperando la respuesta de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis que un predicador que dijo, Derek Prince, y a mí me gustó mucho, que dijo, hay muchos cristianos que dicen que Dios no les responde, pero quiero decirles algo, no es una respuesta. Y así pasa, ¿verdad? Nosotros es como que estamos esperando y a veces dice, no, es que Dios no me responde. Y a veces Dios lo que está diciendo es, no, ese no es la persona, ese no es el lugar. Pero sabe, a veces, más que nada, no estamos ni siquiera esperando una dirección de una respuesta. Solo estamos acostumbrados a hablar y a pedir, ¿no? Hablar y a pedir, pero no estamos acostumbrados a ver qué es lo que Dios me está diciendo que yo haga. Y aquí quiero que me ponga mucha atención. Entonces, ¿sabe cómo se acostumbra el cristiano? Se acostumbra a andar en su propio pensar. No, yo pienso que esto es lo que a Dios le agrada. No, yo creo que a Dios le gusta así. No, yo creo que Dios quiere que yo tome esta decisión. Yo ya oré a Dios y están ore y ore y ore, lo que está muy bien, pero nunca están esperando a que Dios les dé una instrucción. Y cuando uno empieza a obrar en la instrucción que Dios le dio, que es lo natural, entonces Dios trabaja en lo espiritual. Y aquí le voy a dar un ejemplo con algo que me estaba contando Oscar esta tarde, me estaba contando que él estaba escuchando un pastor que a él le gusta escuchar, que antes en su tiempo de juventud él fue satanista, pero el Señor lo rescató. Y entonces él tiene un programa donde la gente le llama y le pide, le hace preguntas, vaya. Y entonces un hombre me estaba contando que le estaba diciendo, pastor, yo necesito que usted me ayude porque mi esposa tiene un mal espíritu, pastor, y se quiere separar de mí y se quiere ir de la casa, échele el espíritu fuera. Estoy parafraseándole en mis palabras, algo así fue lo que me contó. Y entonces dice que el pastor le dijo, mire, mijo, usted trátela bien, llévela al parque, dele flores. Si ella se pone brava, trátela con cariño. Y entonces el Señor va a expulsar ese espíritu malo que trae ella. Entonces, mire lo que pasa. Nosotros todos estamos esperando que el Señor obre sobrenaturalmente y Él lo hace, pero Él siempre lo hace en respuesta a nuestra fe. Él siempre lo hace en respuesta a la dirección que nosotros le damos. Nosotros hacemos que Él nos da. Él siempre lo hace en respuesta. Él siempre nos va a mandar a hacer algo. Cuando se le presenta a Gedeón, le dice, vamos a ir a derrotar a los madianitas. Lo primero que le dice, tienes que ir y echar abajo ese altar de acera que tiene tu papá y de Baal. Tienes que echar abajo ese altar. Entonces, antes de ir a la victoria, el Señor empieza a limpiar nuestras vidas. Tú tienes que
liberarte de esto, tú tienes que echar abajo esto, tienes que dejar hacer de esto, tienes que hacer lo otro. El Señor empieza a limpiar nuestra vida. Hermanos, llevamos una vida llena de cosas que metimos a nuestro cuerpo, que espiritualmente hicimos por años y años y años. Y el Señor dice, confiésalas para que la sangre de Cristo te limpie, confiésalas para que seas libre. Cuando tú confiesas, cuando tú te dispones a ser libre, entonces yo hago lo sobrenatural y empiezo a liberarte. Pero la persona entonces dice, no, yo no necesito. Ya lo que Jesús hizo por mí fue, no, yo ya no necesito nada más. Y entonces así se acostumbra el cristiano, hermanos, a andar en su propio camino, a andar en su propio pensar. No esperan la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios está mandando a hacer? Y por eso, hermanos, es que encontramos muchas veces que la gente se frustra. Y entonces hasta la instrucción, volviendo a la historia de la viuda de Eliseo, hasta la instrucción de que tiene que cerrar la puerta, que tiene que estar con sus hijos. Y mire, lo que yo le digo a usted, y esta parte quiero que me la entienda bien, como Gedeón, antes de ir a la pelea, él tuvo que hacer muchas cosas, hermanos. Tuvo que tirar el altar. Luego el Señor le dice que convoque a un pueblo. Luego de eso se empieza a filtrar, ¿verdad? Hasta que solo se queda con 300. Pero cuando está filtrando a ese pueblo, hay cosas que Gedeón le manda a Gedeón a hacer. Y entonces es igual con esta viuda. Vea, esta viuda tenía que ir y primero que nada pedirle a sus amigos vasijas, a sus vecinos. Supongamos que la viuda no se llevaba bien con los vecinos, hermanos. ¿Qué hubiera pasado? No sé, imagínense esa parte. Ella primero hubiera tenido que tratar con su carácter para poder arreglar las cosas con sus vecinos. Posiblemente se hubiera tenido que humillar con el Señor, posiblemente hubiera tenido que reconocer el mal carácter que había tenido para que los vecinos, entonces ella pudiera por lo menos tener la cara de ir a tocar su puerta y decirle, oye, préstame vasijas. Imagínate si hubiera sido una mujer mezquina, que sus vecinos en un tiempo le pedían algo y ella los trataba mal. Imagínate hubiera sido una mujer que hubiera tenido malas relaciones con sus vecinos. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando ella empieza a arreglar la relación con sus vecinos, esto es algo que les estoy diciendo para que entiendan este punto. Entonces Dios empieza a poner en el corazón de los vecinos que le presten las vasijas. También tenía ella, hermanos, que sus hijos la tenían que ayudar. Los hijos eran parte del plan, pero ¿qué pasa si los hijos se rebelaban y decían, no, yo no quiero hacer eso, yo no creo que eso va a pasar? Tenía que trabajar con los hijos. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo a usted aquí, en este punto? Y ese es el punto, de que muchas veces nosotros estamos orando, estamos pidiendo a Dios que obre, escuchamos la palabra. Hermanos, hay palabras que cuando uno las escucha, que las dan o las predican, uno dice, esta es la palabra para mí, el Señor lo va a hacer, yo sé, estoy seguro, pero entonces el Señor nos deja pequeñas cosas para hacer, hermanos. Vea, vamos a empezar con que ores diario. Vamos a empezar con que te congregues fielmente. Vamos a empezar con que empieces a leer la escritura. Y luego de ahí el Señor entonces va dando otras instrucciones de cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros ni siquiera estamos buscando, hermanos, sino que queremos ver que las cosas se den sin nosotros hacer nada. Y eso no actúa así, no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle a usted de parte de Dios y que está escrito? Que cuando Noé estaba en su tiempo y Dios iba a destruir toda la tierra, el Señor le dice, constrúyete un arca. Y entonces Noé dijo, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a ir a las movies, me voy a ir al mall. ¿No? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Noé? Perdón, ¿qué hizo Noé? Empezó a construir el arca. ¿Y qué le dijo el Señor? En esa arca te vas a salvar tú y tu casa. Y si usted se fija, hermanos, desde el principio hasta el final, el Señor le dice a la gente, voy a hacer esto, pero tú, ¿qué tienes que hacer tú? Haz esto. Abraham, voy a hacer de ti un pueblo grande. Tu descendencia va a ser como las estrellas del mar, como la arena de la playa.
pero tú sal de tu tierra y de tu parentela. No sé si me están captando. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted, hermano? Que si nosotros nos acostumbramos a andar esperando que lo sobrenatural de Dios se dé sin nosotros hacer nada, sin nosotros buscar esa voluntad de Dios, sin nosotros accionar en lo que el Señor nos está diciendo, por pequeño que sea, si nosotros dejamos de querer crecer, si nosotros dejamos de querer prepararnos, si nosotros dejamos de querer estar buscando nuestra liberación, de querer apropiarnos de las cosas que Jesús hizo en la cruz, si nosotros dejamos de hacer eso, hermanos, no vamos a poder ver todo lo que Dios ya tiene para nosotros. La protección no va a estar sobre nosotros si nosotros andamos en nuestro camino fuera de la casa, que simboliza fuera de la cobertura de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que más debemos preocuparnos como cristianos es estar continuamente, activamente, fervorosamente buscando a Dios, buscando su voluntad. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Hazme sensible a lo que tú quieres que yo haga, por pequeño que sea, y empezar a actuar. Y entonces, cuando agarramos esa vasija, que es la respuesta a nuestra fe, a la fe de la acción que Dios nos dice que hagamos, entonces empieza a multiplicar el aceite. El aceite entonces empieza a multiplicar. ¿Qué significa eso? Lo sobrenatural de Dios empieza a manifestarse en tu vida. La sanidad que estás buscando del alma empieza a manifestarse. La liberación que estás buscando empieza a manifestarse. La transformación, la unción, como el Señor te dijo que te iba a usar, los dones, todo eso empieza a manifestarse. Pero es cuando nosotros tenemos una respuesta en fe a lo que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos hacer. Es cuando nosotros tenemos esa fe para caminar en esa palabra. ¿Y qué pasó? Ya para cerrar, apenas se acabaron las vasijas y la mujer dejó de actuar, cesó el aceite. Usted le vio esa parte, ¿verdad? Cuando ya no hay más acción, cuando ya no hay más vasijas, cuando dejas de buscar, dejas de hacer, te quedas ahí estático, en un estado de letargo, en un estado de adormecimiento espiritual, en un estado de pereza espiritual, en un estado de, ¿cómo se dice?, de conformismo, de que nada más estás en una religión, pero no estás buscando activamente a Dios, el aceite se detiene. ¿Por qué? Porque Dios solo usa el aceite donde hay necesidad. Dios solo se mueve en lo sobrenatural donde hay necesidad. Dios solo donde la persona que busca que busca y que tiene, le muestra necesidad a Dios, le muestra que necesita, le muestra a Dios que realmente necesita que su mano se mueva. Entonces es ahí donde Dios empieza a obrar, es ahí donde Dios empieza. Y sabe, yo le voy a decir un ejemplo. Hoy en la mañana le contaba a mi esposo que cuando entré a orar, le dije, Señor, me siento tan cansada. Me siento muy cansada de mi cuerpo, estoy agotada. Y le empecé a decir, Señor, fortaléceme, fortaléceme. Y de verdad, hermanos, se lo digo, que el Señor en la tarde yo ya me sentía muy bien, me sentía con fuerzas, sentía que el Señor había puesto como una batería nueva en mí. ¿Y sabe por qué? Porque donde uno le muestra necesidad al Señor, ahí es donde el Señor empieza a orar. Pero si usted va por la vida resolviendo sus propios problemas a su manera, caminando en su propio camino, haciendo las cosas como usted las quiere hacer, Dios no va a intervenir porque usted está haciendo todo en sus manos, en sus fuerzas. Es cuando usted busca a Dios y le demuestra que usted necesita que Él obre. Como esta viuda dijo, yo necesito que Dios haga algo porque yo no puedo liberar a mis hijos, yo no puedo pagar esta deuda, yo no puedo solucionar este problema. Tengo que ir con Dios para que Dios haga algo. Es cuando nosotros mostramos ese interés y buscamos a Dios que entonces empieza a fluir ese poder sobrenatural, empieza a fluir el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué hagamos, hermanos? Seamos cristianos que buscan a Dios, seamos cristianos que apasionadamente busquemos su voluntad y entonces vamos a ver cómo Dios obra en todas las áreas de nuestra vida. Amén. De la